Marco Antonio García Ramírez, médico anestesiólogo cardiovascular, egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y el tema que se va a presentar es variabilidad de volumen sistólico y variación de la presión de pulso. Para esta plática no contamos con ningún conflicto de interés y los objetivos es recordar la utilidad del monitoreo hemodinámico y conocer la utilidad de la variabilidad de volumen sistólico y variación de presión de pulso. Para esto tenemos que recordar algunos conceptos básicos, como es la precarga, que es la carga o volumen que desciende el ventrículo izquierdo antes de la contracción o sístole. La precarga está determinada por el volumen de sangre al final del periodo de llenado ventricular. La poscarga es la presión intraventricular suficiente para abrir la válvula aórtica, permitiendo la eyección del contenido ventricular. En el lado derecho se expresa como la resistencia vascular pulmonar y en el lado izquierdo como la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular sistémica es la resistencia que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para expulsar su volumen sistólico de sangre con cada latido, y el volumen sistólico de eyección e índice sistólico de eyección corresponde al volumen de sangre eyectado con cada latido. Para ello tenemos que recordar la ley de Frank-Starling, la cual fue descrita en 1918 y establece que el corazón posee una capacidad intrínseca de responder a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo, es decir, cuanto más se llena de sangre un ventrículo durante la diástole, mayor será el volumen de sangre expulsado durante la subsecuente contracción sistólica. Esta se puede definir mediante curvas la relación que hay entre el volumen telediastólico y el volumen latido. Esta relación asume que en un estado respondedor a la precarga, el aumento en el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo se asocia a un incremento proporcional al volumen latido. ¿Qué queremos decir con esto? Que aquellos pacientes en los que el volumen telediastólico esté disminuido serán respondedores a la precarga, mientras que aquellos que estén normal no serán respondedores a la precarga. La optimización del gasto cardíaco se obtiene mediante una frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen sistólico está determinado por la precarga, la poscarga y la contractilidad. En conjunto vamos a hacer que el gasto cardíaco sea el óptimo en nuestros pacientes. La monitorización hemodinámica es clave en el manejo de los pacientes críticos o sometidos a algún tipo de cirugía de alto riesgo como la cirugía cardíaca, ya que nos aporta una gran ayuda para el seguimiento y tratamiento adecuado. Uno de estos sistemas es el sistema Vigileo, el cual por medio de análisis de la onda de pulso nos va a proporcionar información sobre el gasto cardíaco, las resistencias vasculares sistémicas, variabilidad de volumen sistólico, entre otros parámetros. El volumen es una de las primeras intervenciones terapéuticas que se utiliza para la optimización hemodinámica. El sistema Vigileo puede informar la intervención adecuada y saber si realmente la reanimación hídrica contribuye a la mejoría de la hemodinamia. Todo esto a través de la variación de volumen sistólico. El análisis de contorno de la onda de pulso. Como sabemos, el contorno de la onda de pulso arterial es proporcional al volumen sistólico. Esta la vamos a dividir en sístole y en diástole. La línea arterial está dividida en 6 fases. La fase número 1 es el ascenso sistólico, el número 2 es el pico sistólico, la fase número 3 es el descenso sistólico, la fase número 4 es el cierre de la válvula aórtica u onda dicrota, la fase número 5 es el descenso diastólico y en la fase número 6 es la presión telediastólica. Entonces, ¿cuáles son los parámetros continuos por análisis de contorno de la onda de pulso? El gasto cardíaco continuo, la variación de volumen sistólico, la variación de presión de pulso y la resistencia vascular sistémica. Algunas limitaciones de la medición del gasto cardíaco por análisis del contorno de la onda de pulso vamos a encontrar en los obesos, en la resistencia vascular sistémica muy disminuidas, dispositivos de asistencia ventricular o el balón de contrapulsación, la regurgitación aórtica, vasoconstricción y las arritmias cardíacas. Entonces, ¿qué es y cuál es la importancia de la variabilidad del volumen sistólico? Muchos artículos han hecho énfasis en que el monitoreo debe ser mínimamente invasivo o lo menos invasivo posible. Sin embargo, no se ha podido sustituir el monitoreo por medio del análisis de la línea arterial o el análisis de la onda de pulso. Los parámetros hemodinámicos para evaluar el estado en cuanto al volumen y a la respuesta de los líquidos los tenemos en parámetros estáticos y parámetros dinámicos. Los parámetros estáticos más frecuentes son presión arterial media, PVC y la frecuencia cardíaca. Los parámetros dinámicos, el más frecuente que utilizamos es la variación del volumen sistólico. Entonces, ¿qué es la variación de volumen sistólico? Es un parámetro dinámico que nos va a indicar lo sensible de la respuesta a la precarga en pacientes con ventilación mecánica.
La variación de volumen sistólico es un fenómeno natural por el que la presión de pulso arterial baja durante la inspiración y sube durante la expiración, debido a las variaciones en la presión intratorácica secundarias de la ventilación por presión negativa, que es la respiración espontánea. Las variaciones por encima de 10 milímetros de mercurio se denominan pulsos paradójicos. Y el rango normal de variación en pacientes con respiración espontánea se ha establecido entre 5 y 10 milímetros de mercurio, y los pacientes con ventilación mecánica hasta 15 milímetros de mercurio. Entonces, la presión arterial sube durante la inspiración y cae durante la expiración debido a los cambios en la presión intratorácica secundarios a la ventilación por presión positiva. Además del pulso paradójico invertido, también se conoce como variación de la presión sistólica y variación de la presión de pulso. La variabilidad del volumen sistólico no es un indicador de la precarga real, sino de la respuesta relativa a la precarga. Presenta una sensibilidad y especificidad mayor que los indicadores tradicionales, que es la frecuencia cardíaca, presión arterial media y la PVC. Los valores normales de la variabilidad del volumen sistólico debe ser menor de 10 entre 15% con una ventilación mecánica controlada, y el objetivo es tener menor de 13%. Un ejemplo es en este paciente, previo a la administración de líquidos, tenemos una variabilidad de volumen sistólico de 19% con un gasto cardíaco de 3.4 litros por minuto. Posteriormente a la administración de líquidos, se observó que el paciente presenta una variabilidad de volumen sistólico de 6% y un gasto cardíaco de 4.5 litros por minuto. Lo tenemos tanto en la gráfica como en la tabla numérica. ¿Qué quiere decir con esto? La monitorización avanzada mínimamente invasiva requiere una línea arterial para monitorizar permanentemente el gasto cardíaco. Para eso utilizamos el sistema Gileo, el cual está conectado a la línea arterial y al sistema FlowTrack. Aparte de medir el gasto cardíaco y la variabilidad del volumen sistólico, el sistema Gileo nos va a proporcionar información de la PVC, de índice de resistencia vascular sistémicas, saturación de oxígeno venosa central y la resistencia vascular. El algoritmo del sistema FlowTrack evalúa la presión de pulso utilizando la desviación estándar de la presión arterial. Esta desviación estándar de la presión de pulso es proporcional al volumen desplazado o volumen sistólico. Esto se calcula mediante el análisis de la forma de la onda de presión arterial durante 20 segundos a 100 veces por segundo. El algoritmo del sistema FlowTrack evalúa el impacto del tono vascular sobre la presión cada 60 segundos. Este volumen sistólico se multiplica por la frecuencia del pulso para obtener el gasto cardíaco en litros minutos. Tradicionalmente tenemos el gasto cardíaco, que es gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. El sistema FlowTrack utiliza este algoritmo. Otro predictor de la respuesta a volumen en pacientes críticos en ventilación mecánica invasiva es la delta PP o cambio de presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y diastólica. Se varía con la frecuencia cardíaca, es decir, cuanto mayor es la diferencia entre las dos presiones, hay un aumento en el gasto cardíaco. Se calcula la variación de presión de pulso con datos reales de la presión arterial sistólica y diastólica en paciente crítico. La siguiente fórmula es la que se utiliza. La variación de presión de pulso es igual a presión de pulso máxima menos la presión de pulso mínima sobre la presión de pulso máxima más la presión de pulso mínima entre 2%. Partiendo de la imagen anterior, encontramos que debemos calcular dos presiones de pulso, la máxima y la mínima. La presión de pulso máxima la encontramos representada por los valores más altos dentro del trazado de la curva de presión arterial. Para ello identificamos el valor máximo sistólico y el valor máximo diastólico. Eso sería la presión de pulso máxima y la presión de pulso mínima. Continuando con la fórmula, la variación de presión de pulso es igual a presión de pulso máxima menos presión de pulso mínima sobre presión de pulso máxima más presión de pulso mínima sobre 2%. El siguiente ejemplo nos muestra que la presión de pulso máxima es de 110 y la presión de pulso mínima es de 80. Desglosando la fórmula nos da un resultado de la delta PP de 21%. Si nuestro resultado del delta APP fue de 21%, ¿qué quiere decir con esto? Se dice que una delta APP mayor de 13% identifica a los pacientes respondedores a la precarga, aumento en el índice cardíaco mayor del 15%, mientras que los niveles por debajo de 13% identifica a los pacientes no respondedores a la precarga. Como conclusiones, la monitorización correcta es igual a una terapia correcta. Actualmente existen métodos de monitorización mínimamente invasivos.
Los métodos volumétricos actualmente son muy útiles y resultan muy útiles en pacientes críticos en los cuales no se puede emplearse el catéter gas, el cual se considera por muchos todavía el gol estándar del monitoreo hemodinámico. Gracias.